La patria del criollo. Prólogo. En este libro se ensaya hacer historia de Guatemala bajo principios metodológicos que se aplican por primera vez al estudio de nuestro desarrollo. Conviene por eso indicar los propósitos del trabajo y avisar al lector sobre 2 o 3 puntos importantes. La finalidad de este ensayo no es rendir informe de ciertos hechos averiguados y debidamente comprobados. El libro aporta ciertamente algo a la labor acumulativa de datos históricos, pero su verdadero cometido es más ambicioso. Intenta dar un paso en la labor interpretativa de nuestro pasado, y aunque limita sus indagaciones al campo de la vida colonial, como lo anuncia el subtítulo, la tarea implica riesgos y una gran responsabilidad intelectual. Se entiende aquí por interpretación histórica no aquel fantasear que a título de historia filosófica nos habla del espíritu de una época, de su perfil cultural, de la vocación histórica de sus hombres y otras quimeras parecidas. Tampoco se toma el compromiso de interpretar como un subterfugio para rehuir la investigación de lo concreto y tejer ingeniosas conjeturas disfrazadas de ciencia social. La historia interpretativa realizada bajo las normas que aquí se adoptan no da por hecha y sabida la síntesis del periodo estudiado, porque entre nosotros no existen todavía esas condensaciones de conocimiento histórico, sino que la realiza como su labor fundamental, y es en la manera de sintetizar donde se encuentra el carácter interpretativo que a esta investigación se le atribuye. Alcanza ese rango la labor histórica cuando busca y consigue señalar los grandes hechos determinantes del proceso social, no los hechos más ruidosos, no las efemérides, sino aquellos que, operando en la base de la estructura de la sociedad, determinaron sus características más importantes y le imprimieron ciertas tendencias a su desarrollo. Así, ensayar la interpretación del proceso colonial guatemalteco, propósito de este libro, es investigar los fenómenos básicos de nuestra sociedad en aquel periodo y demostrar cómo ellos condicionaron sus modalidades más notorias. Es, en 2 palabras, explicar la vida colonial haciendo referencia a sus fundamentos. En algunas de sus secciones el trabajo no llega a formular tesis, sino solamente hipótesis que podrían confirmarse sobre una información más amplia después de recabarla, pues se trata en esos casos y en muchos otros de este libro de temas históricos guatemaltecos totalmente inexplorados hasta hoy. Considerando el valor tentativo de esos trozos, ha querido el autor llamar ensayo al conjunto sin ocultársele, empero la posibilidad de haber encontrado y estar proponiendo en otras secciones claves de interpretación plenamente válidas y quizá definitivas. Hay en Guatemala muchas personas aplicadas a la historia en plan profesional y también como aficionados que desearán aportar valiosa crítica de detalles y de fondo. Cuando este primer esfuerzo de interpretación global de la colonia se les ofrezca como incitante y como punto de partida, al autor le agradaría suscitar esa crítica, no solo porque es necesaria para el afinamiento de la interpretación misma, sino porque significaría una cierta activación del pensamiento histórico, tan abandonado entre nosotros por venerar la noticia muerta.
Un estudio que pretende ir a las bases de la sociedad colonial tiene que referirse constantemente al trabajo de los indios y de los ladinos menesterosos, a las diversas formas en que fueron explotados, a las pugnas que por ese motivo se daban entre los grupos dominados y los dominantes, y aún entre estos últimos disputándose el dominio de aquellos. Por esa razón, términos como explotación y clases sociales y los vastos conceptos económicos y sociológicos que en ellos van expresados están presentes en todo el ensayo. Como son términos que el uso corriente ha llenado de connotaciones vagas, conviene precisar qué significado tienen en el libro. La explotación es un fenómeno de relación económica a través del cual una persona o un grupo humano se apropia valores creados por el trabajo de otro hombre o grupo, entendido que este último se ve obligado a tolerar dicha relación por circunstancias diversas, como puede serlo el estar físicamente forzado a tolerarla o no, disponer de medios de producción para trabajar por cuenta propia. Una clase social es un conjunto numeroso de personas que en el seno de una sociedad presentan modos de vida semejantes e intereses comunes determinados unos y otros por el papel común que dichas personas desempeñan en el régimen económico de dicha sociedad y especialmente en el régimen de la propiedad. Ambos conceptos son grandes aciertos de la economía política. Han ampliado enormemente las posibilidades del análisis histórico. Son manejados con provecho por los historiadores importantes de nuestro tiempo y no hay ningún motivo para mantenerlos desterrados del ámbito de nuestra historiografía. Entre los materiales analizados para componer este libro, tiene destacada importancia la célebre Recordación Florida del cronista guatemalteco Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, por ser esa obra una extraordinaria veta de información histórica. Se la emplea en varias formas, como fuente de noticias variadísimas, como testimonio de situaciones sociales muy complejas, como reflejo de ciertas modalidades del pensamiento colonial, y aún otras que en el trabajo se verán. Sin embargo, no se pretende hacer un estudio exhaustivo de la crónica, la cual puede examinarse desde otros ángulos que no interesan a los fines del ensayo. Tampoco hay intención biográfica. Las frecuentes alusiones a la vida del cronista son recursos expositivos, pretextos para entrar en forma graduada y viva a la concreción de la existencia colonial. Conforme el estudio penetra en áreas más profundas de aquella existencia, la crónica le cede lugar a muchos otros documentos de alto valor histórico y el cronista nos abandona orientados ya en su mundo. Finalmente, he aquí otra advertencia necesaria. Debe entenderse que los numerosos análisis que se hacen del pensamiento de aquel notable hombre del siglo XVII no son, como podría suponerlo un lector desprevenido, refutaciones o ataques al cronista, sino solamente explicaciones del porqué de aquella manera de pensar. En ningún punto de este trabajo se quiere juzgar a los hombres o a los grupos aludidos. En ningún momento se sugiere que pudieron haber actuado de manera distinta de como lo hicieron. Se sostiene muy al contrario que no les habría sido posible comportarse ni pensar en otra forma, porque su conducta estaba modelada por factores históricos más poderosos que su voluntad. Los análisis
tienen la única finalidad de sacar a luz las motivaciones más o menos profundas de aquel comportamiento, partiendo del supuesto de que su comprensión tiene interés perdurable y una alta significación actual. Inevitablemente habrá quienes, movidos por un patriotismo falso y malintencionado, dirán que en este libro se atenta contra ciertos valores nacionales. Así, entre comillas, no hallarán otro recurso cuando comprueben que el análisis científico remueve la máscara bajo la cual se oculta el verdadero rostro de nuestra realidad colonial. Sin embargo, el autor sabe que en esa reacción solo ha de darse entre minorías interesadas en mantener aquella ficción histórica. Un número creciente de guatemaltecos intuye, sin equivocarse, que nuestra afirmación como pueblo exige que aprendamos a regenerar de nuestro pasado, en tanto que es un pasado colonial, o lo que es lo mismo, la necesidad de reconocernos y afirmarnos más bien en nuestras posibilidades latentes proyectadas hacia el porvenir. Aunque este libro no se propone exaltar ni negar valores, sino explicar realidades, el lector abierto a la verdad encontrará en él, si tal cosa busca, sólidos puntos de apoyo para una enérgica afirmación de nuestro ser social. Es solamente la vieja idea de patria criollista la que en este estudio pone al desnudo sus limitaciones. Con ello se despeja el camino para la formación de un concepto cada vez más amplio de patria guatemalteca, más integrativo, a tono con las exigencias democráticas de la época que nos ha tocado vivir. La programación y aún la redacción de este ensayo contemplan las posibilidades de un lector culto, pero no especializado, que es a quien principalmente se dirige como mediador activo entre el autor y los sectores que no leen. Temas y tratamientos responden a un orden escalonado, según el cual cada trozo del libro prepara al lector para pasar a niveles de mayor hondura y complejidad. La obra puede leerse así, sin prisa, con reflexión y posiblemente sin desmayo del interés. Una imagen nueva de las raíces de Guatemala, una imagen más dinámica y desde luego más seria, tiene que ser el resultado de dicha lectura reflexiva. El lector apresurado que tiene o cree tener motivos para rechazar el ritmo un poco académico que el libro ostenta, puede leer los capítulos como trabajos sueltos y en el orden de su interés personal, comenzando por el último si así lo desea. Entendido, eso sí, que el ensayo está en todo momento tratando de explicar un proceso, una compleja trama de procesos, y que esa circunstancia torna muy aconsejable comenzar por el principio, situarse con modestia en el nivel aparentemente superficial en que el libro inicia su aventura.